La historia, de la que se tratará a continuación, comenzó en la pequeña ciudad británica de Soham, condado de Cambridgeshire, en 2002. Esta tranquila ciudad provincial de mercado, con una población de poco más de 10.000 personas, era conocida por su calma y vida pausada. Sin embargo, la serenidad de este lugar fue perturbada una tarde tardía a principios de agosto, cuando se difundió la noticia sobre la desaparición de 2 niñas de 10 años. La operación de búsqueda comenzó de inmediato. Lo que realmente ocurrió en Soham aquel día conmocionó no solo a la comunidad local, sino a todo el país, y las noticias sobre este suceso se propagaron incluso más allá de las fronteras de Gran Bretaña. Han pasado 20 años desde que el mundo conoció los nombres de Holly Wells y Jessica Chapman. Entre las familias que llamaban a Soham su hogar estaban los Wells y los Chapman. Holly Marie Wells y Jessica Amy Chapman, de 10 años, nacieron de Kevin y Nicola, y Les y Sharon respectivamente. Eran amigas inseparables, alegres, juguetonas, adoraban pasar tiempo al aire libre y estaban juntas prácticamente todos los días, tanto en la escuela como fuera de ella. Holly era un poco más callada, mientras que Jessica era más sociable, pero se complementaban perfectamente. Todos notaban lo bien que se llevaban, siempre sabían cómo hacerse reír mutuamente y nunca discutían. Una de las principales aficiones que las unió aún más fue su amor por el deporte, especialmente por el fútbol, que a menudo veían y jugaban juntas. Domingo, 4 de agosto de 2002. Era un día de verano insoportablemente caluroso, y ellas planeaban disfrutar del clima y pasar tiempo juntas. Jessica había regresado recientemente de unas vacaciones de 2 semanas, y las amigas tenían mucho de qué hablar. Poco antes del mediodía, Jessica salió de su casa en Brook Street y se dirigió a la casa de Holly para una barbacoa. Holly vivía cerca, en Red House Gardens, aproximadamente a 10 minutos a pie. Durante las vacaciones, Jessica compró para Holly un collar con la letra H y 2 delfines, que había empaquetado cuidadosamente para regalar a su amiga. Ellas y su amiga Natalie jugaron en casa de Holly y escucharon música durante aproximadamente media hora, después de lo cual Natalie se fue a casa. Poco después, las amigas de 10 años se cambiaron a camisetas del Manchester United. Una pertenecía a Holly y la otra a su hermano Oliver. En la espalda de las camisetas estaba el nombre de David Beckham, su futbolista favorito. Poco después de las 5 de la tarde, Holly le pidió a su madre que les tomara una foto con estas camisetas. Ellas resplandecían de felicidad, claramente contentas por reunirse después de 2 semanas de separación. Después de la sesión de fotos, todos se sentaron a almorzar. Luego, Holly y Jessica subieron nuevamente a la habitación de Holly para seguir jugando en la computadora. Poco después de las 6:15 de la tarde, ambas salieron de la casa sin decirle nada a nadie. Poco antes de las 6:30, las cámaras de vigilancia en el estacionamiento cerca del centro deportivo captaron a ellas caminando juntas. Se supone que se dirigían a una de las tiendas para comprar dulces. Luego siguieron un sendero que conducía al colegio Soham Village. A las 6:33 fueron vistas en las calles vecinas College Road y College Close. A las 8 de la noche, las familias, creyendo que ellas estaban arriba, se dieron cuenta de que en realidad no estaban en casa. Después de buscar en los alrededores, poco antes de las 10 de la noche, se denunció la desaparición de Holly y Jessica a la policía. La desaparición de ellas alarmó a todos, y desde el principio hubo una sensación de que algo grave había ocurrido. Los residentes conocían esta zona como la palma de su mano, y la mayoría se conocían bien entre sí. Por eso, la versión de que las niñas simplemente se habían ido y perdido parecía poco probable. En esta comunidad, las personas se cuidaban mutuamente, y todos estaban seguros. Si alguien hubiera visto a las niñas o notado algo extraño, sin duda habrían acudido a ayudar. El cuartel general de la policía se instaló en la escuela primaria donde estudiaban las niñas. Se puede afirmar con certeza que su desaparición se convirtió en el tema principal en los medios de comunicación y ocupó las primeras planas de las noticias durante muchos días. La fotografía de las niñas con uniforme de fútbol, tomada apenas unas horas antes de su desaparición, fue difundida en los medios.
esta imagen que muchos probablemente recuerdan hasta hoy. Los grupos de búsqueda eran enormes y aumentaban cada día. Las personas venían de todas partes para cubrir el caso y ayudar de todas las formas posibles. La policía inspeccionó minuciosamente la escuela primaria de las niñas, así como la escuela secundaria Soham College, ubicada cerca. Pero no encontraron nada. A medida que pasaban los días, aunque la policía no lo decía directamente, se hacía evidente que con Holly y Jessica, muy probablemente, había ocurrido algo irreparable. Ese día, los padres de ambas niñas junto con la policía hicieron un desesperado llamamiento de ayuda. En general no le permito salir sola a la calle. En absoluto. No permitimos que nadie vaya a ningún sitio solo. Siempre están con amigos. Jessica no le gusta hablar con desconocidos. Los padres de ambas niñas insistieron en que a sus hijas les habían enseñado a no hablar con extraños ni confiar en ellos. El director de su escuela lo confirmó, diciendo: «Desde una edad temprana inculcamos en los niños la comprensión del posible peligro de personas extrañas». Esto llevó a la policía a suponer que quizás se acercó a las niñas alguien a quien conocían y en quien posiblemente confiaban. La recompensa por cualquier información sobre las niñas alcanzó la impresionante suma de 1.000.000 de libras. Los investigadores interrogaron a todos los infractores registrados en Cambridgeshire, así como en todo Reino Unido, pero todos fueron excluidos de la lista de sospechosos. Incluso el futbolista favorito de las niñas, el mismo David Beckham, hizo un llamamiento para su regreso seguro, diciéndoles a Holly y Jessica que no estaban en problemas, que sus padres las amaban y las esperaban en casa. Uno de los que activamente buscaba hablar con la policía y compartir sus observaciones fue Ian Huntley, de 28 años, el conserje de la escuela secundaria Soham Village College. Rápidamente se convirtió en una cara frecuente en los medios. Jeremy Thompson, presentador de Sky News en ese momento, realizó una entrevista que más tarde se difundió ampliamente. La cronología de esa noche de domingo, 4 de agosto, indica que las niñas estuvieron aquí, justo en el patio del colegio, el Tietzenset Ost, centro educativo local. Sabemos que entraron al centro deportivo, ubicado al otro lado de la calle, unos minutos antes, para comprar dulces, y continuaron caminando por el área que conocían bien. Su escuela primaria, St. Andrews, está justo detrás del colegio. Parecían normales, muy alegres, felices, conversadoras. No noté nada sospechoso. Nadie merodeaba cerca. Ya saben, solo niñas normales y felices, seguras y saludables. Sí, absolutamente. Y usted, al parecer, posiblemente fue la última persona que realmente habló con ellas antes de que desaparecieran. Sí, eso parece. ¿Y es un misterio? Absolutamente, sí, absolutamente. Aunque todavía no hay noticias, todos nos aferramos a un rayo de esperanza. Estas palabras se escuchaban de muchos residentes locales, con quienes tuve la oportunidad de hablar. Nada en aquella mañana de domingo presagiaba desgracia, ninguna señal de alarma. Así precisamente lo expresaba la persona que, posiblemente, fue la última en ver a las chicas ese día. Ian y su pareja Maxine Carr vivían juntos desde que se conocieron en Grimsby en 1999. En 2001 se mudaron a Soham por motivos de trabajo. Maxine, de 25 años, trabajaba como asistente de maestra en la escuela primaria donde estudiaban las dos amigas. Holly y Jessica la adoraban. Frecuentemente dibujaban imágenes para ella y le escribían notas. Un mes antes del incidente, en julio, Maxine solicitó el puesto de asistente permanente, pero no fue aceptada. Holly lloró cuando se enteró de esto y le regaló una tarjeta dibujada a mano con las palabras: «Te extrañaré mucho. Gracias. Nos vemos en la escuela. Te extraño. Con cariño, Holly». La noche pasada fue quizás la más difícil. Tenemos amigos y familiares experimentados buscando en zanjas, en ríos, inspeccionando el área en busca de nuestros hijos, decían los padres de las desaparecidas. Lo que comenzó como un deseo de compartir su historia con los medios, rápidamente se convirtió en un problema para Ian.
Ahora todos querían entrevistarlo, y él empezó a pedirles a los reporteros que las grabaciones con su participación permanecieran solo para las noticias locales. No ayuda a la situación el hecho de que yo fuera uno de los últimos, si no el último, en hablar con ellas. Constantemente repaso aquella conversación y pienso que, tal vez, podría haber dicho algo diferente, tal vez retenerlas aquí un poco más, posiblemente cambiar el curso de los acontecimientos. Simplemente lamento no haber preguntado hacia dónde se dirigían o algo que hubiera prevenido todo esto. Observen bien a sus vecinos, quién está a su izquierda, quién a su derecha, y presten atención a cualquier comportamiento extraño. Esto parecía una buena idea. Es muy inquietante darse cuenta de que entre nosotros hay personas con tales inclinaciones y no sabemos quiénes son. Es muy triste pensar que yo, posiblemente, fui el último rostro amistoso que vieron estas dos chicas. No quiero que la prensa nacional tenga esta entrevista, solo la estoy haciendo para la televisión local, ya que creo que las chicas todavía están en algún lugar cercano, y esto realmente solo es relevante para las áreas locales. No tiene sentido llevar mis palabras a nivel nacional. La policía ha reconstruido la última ruta conocida de las desaparecidas de 10 años. Las chicas, vestidas con ropa idéntica, recorrieron el mismo camino por el que Jessica y Holly caminaron hace 6 días. Los investigadores ahora afirman que no hay evidencia de que Holly y Jessica fueran a encontrarse con alguien con quien hubieran contactado en un chat de internet. Clarence Mitchell informa desde Soham. Sus pasos hacia lo desconocido, estos son los últimos movimientos registrados de Holly y Jessica. Para la reconstrucción de los eventos, invitaron a 2 jóvenes actrices de una compañía teatral en Cambridge. Estaban vestidas con la misma ropa y accesorios que las desaparecidas de 10 años, las mismas camisetas del Manchester United, los mismos pantalones deportivos. Su cabello también fue arreglado para parecerse lo más posible a los peinados de Holly y Jessica. El objetivo de la reconstrucción es refrescar los recuerdos de las personas sobre el domingo pasado. A las 6 de la tarde, las amigas hambrientas fueron vistas varias veces en la calle Sam, cercana, dirigiéndose al centro deportivo local, donde las cámaras de vigilancia las registraron. Y a las 6:15, esta pareja fue vista en el área del memorial de guerra en la calle principal. Todos estos lugares están marcados con observaciones confirmadas de Holly y Jessica. Los investigadores esperan que esto conduzca a un avance en el caso. Posiblemente hay personas que no se dan cuenta de que vieron algo importante, o si notaron algo, no lo consideran significativo para nosotros. Y me dirijo a estas personas después de ver la reconstrucción de los eventos. Por favor, pónganse en contacto con nosotros, dijo uno de los detectives. Después de examinar las computadoras, los investigadores ahora afirman que no hay evidencia de que utilizaran chats o acordaran encontrarse con alguien justo antes de su desaparición. Paralelamente a la reconstrucción, continuaban las búsquedas intensivas. El sistema de drenaje de Soham se convirtió en un nuevo objeto de atención para los especialistas de búsqueda policial. Esa noche, las búsquedas y de quién podría retenerlas se extendieron por kilómetros alrededor de las extensiones del condado de Cambridge, pero aún no se encontraban, a pesar de ser una de las operaciones de búsqueda más grandes que Gran Bretaña haya visto jamás. Clarence Mitchell estaba en Soham e informaba: Sophie, la policía realmente tiene muchas esperanzas. Han traído oficiales adicionales para procesar las llamadas del público que esperan recibir, pero la escala completa probablemente solo quedará clara para mañana. Por lo tanto, esperan que la pista importante que conduzca a un avance surja gracias a la reconstrucción. Creen que están vivas, probablemente retenidas juntas y definitivamente contra su voluntad. Esto llevó a miles de llamadas con consejos y pistas. La pequeña y normalmente bastante tranquila comisaría de policía se vio sobrecargada. Se pidió al detective superintendente Chris Stevenson que tomara el control de la investigación. Dijo que lo primero que hizo, por extraño que pareciera, fue reducir drásticamente la escala. Explicó que el caso se había extendido tan rápidamente por todo el país que necesitaban cambiar el enfoque y comenzar desde el principio, local y cercano a las casas.
Se realizó nuevamente una revisión completa de los últimos pasos conocidos de Holly y Jessica, y esta vez, mucho más minuciosamente, todo estaba dentro de un paseo bastante corto desde las casas. Las amigas vivían casi a la vuelta de la esquina una de la otra y a poca distancia de su escuela primaria, con muchas tiendecitas en el camino. No tenían razón para aventurarse demasiado lejos. Los detectives en este punto habían interrogado a muchísimas personas, y la opinión general era unánime. Nadie vio a las jóvenes en ningún lugar fuera de College Close, la calle donde vivían Ian y Maxine. No había más grabaciones de video, testigos o simplemente ningún rastro de su presencia después de este punto. Siguiendo la ruta que ya había sido rastreada en las cámaras de vigilancia y con la ayuda de un ingeniero forense que estudiaba dónde el teléfono de Jessica se conectaba a las torres de telefonía, el equipo redujo la búsqueda. El ingeniero forense determinó que el teléfono de Jessica fue apagado manualmente después de las 18:37 y la última torre a la que se conectó estaba cerca del colegio rural de Soham, no lejos de la casa de Ian y Maxine. El equipo de investigación tenía cada vez más claro que Ian Huntley, como mínimo, sabía más de lo que decía, y en el peor de los casos, estaba de alguna manera involucrado en lo sucedido. Su rostro aparecía constantemente en las noticias, y la presión de la prensa comenzaba a afectarle. Observándolo, la policía notaba que perdía peso rápidamente, y bajo sus ojos aparecieron círculos oscuros por la falta de sueño. Un día no aguantó más y rompió a llorar frente a los oficiales que recorrían las casas en su vecindario. «Soy sospechoso. Ustedes creen que fui yo, ¿verdad?» Maxine Carr también hablaba con periodistas y participaba en la búsqueda de sus alumnas. Y al igual que Ian, ella se convirtió en objeto de atención minuciosa. El periodista Jeremy Thompson logró entrevistarla. «¿Conocía a estas chicas? ¿Cómo eran?», preguntó él. «Maravillosas, siempre iban por la vida riendo, eran felices y, disculpe, estaban bien. No parecían disgustadas ni nada por el estilo. Eran divertidas, brillantes y amables con todos. Nunca habrían dicho algo malo sobre nadie. Amaban a sus familias y todo a su alrededor, por eso nadie cree que pudieran simplemente huir. Eran muy cercanas a todos sus familiares». Ella mostró una hoja de papel. «Esto es lo que probablemente guardaré toda mi vida. Esto es lo que Holly me regaló el último día del semestre escolar. Estaba muy disgustada porque no me dieron un trabajo permanente. Simplemente me dio esto con un poema dentro, donde dice, para una asistente de profesor especial, y que la extrañarían mucho y esperan verse en el futuro. Así era ella. Simplemente maravillosa, realmente maravillosa». «Eso es muy conmovedor, ¿no?», preguntó Jeremy. «Sí». «Maxine, gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros. Es muy amable de su parte». Tan pronto como terminó la entrevista, los productores de Jeremy se volvieron hacia él y dijeron, «Extraño, ¿no? ¿Hablaba de ellas en tiempo pasado?». Rebobinaron la grabación y, efectivamente, así era, lo que, según Jeremy Thompson, causó cierta preocupación. Así era ella, simplemente maravillosa, realmente maravillosa. Aunque esto hizo que los reporteros y policías se pusieran alerta, todavía no era suficiente para confirmar ninguna sospecha. Un oficial recordaba que, durante el interrogatorio puerta a puerta, Ian se apoyó descuidadamente en la puerta del coche policial, muy relajado, como si nada le preocupara. Hizo una sola pregunta: «¿Cuánto tiempo puede conservarse el ADN?». El detective también notó 3 arañazos bastante profundos en su cara, pero Ian explicó rápidamente que los obtuvo jugando con su perro. La incapacidad de Ian Huntley para mantenerse en las sombras llevó a que su rostro se volviera reconocible. Peter Craig, reportero del Grimsby Telegraph, comenzó a recibir llamadas de residentes locales que tenían historias inquietantes sobre el pasado de Ian que querían compartir. Se descubrió que Ian tenía una larga lista de infracciones, tanto confirmadas como presuntas, incluyendo 9 denuncias de conducta inapropiada, acusaciones de acoso a chicas menores de edad y maltrato animal. Según su propia confesión, había tenido muchos contactos con chicas adolescentes y chicas de hasta 11 años informaron sobre comportamiento inaceptable de su parte.
Como ninguno de los casos llegó a juicio, esto no se reflejó en su expediente criminal. El periódico Grimsby Telegraph entendía que no podía simplemente callar esta información. Ian Huntley era una persona que necesitaba ser investigada más minuciosamente. Cuantos más detalles surgían sobre su pasado, más preocupante parecía la situación. En 1994 conoció a una mujer llamada Claire, y después de solo unas semanas de romance acelerado, la pareja se casó. Ella hablaba de su carácter agresivo y su terrible temperamento, diciendo que siempre temía por su bienestar. Ella quería divorciarse, pero Ian Huntley se negaba, y tomó 5 largos años para que el proceso finalmente se completara. En 1998 comenzó una relación con Emma, de 15 años, quien pronto se mudó a la casa de su madre. Cuando los servicios sociales se enteraron de esto, iniciaron una investigación. Pero él la convenció de mentir, y el caso no avanzó más. Cuando Ian se enteró de que Emma estaba esperando un bebé, comenzó a amenazarla. Emma finalmente pudo salir de esta relación después de perder al bebé, y más tarde contó cuánto lamentaba haber mentido a todos. Pronto conoció a una mujer llamada Katie, quien también sufrió una oleada de insultos. Ella también quedó embarazada, pero logró escapar de la relación tóxica para criar a su hija, Samantha, por su cuenta. Durante todo este tiempo, Ian todavía estaba casado con Claire. Pero finalmente, en 1999, se divorciaron y Claire encontró el amor con el hermano menor de Ian, Wayne. Todos en el área de Grimsby hablaban de ello. Conocían el comportamiento inapropiado de Ian Huntley y estaban conmocionados de que no se tomara ninguna medida. Después de conocer a Maxine, la pareja se mudó al pueblo de Soham, a 2 horas y media de distancia, con la esperanza de que él pudiera dejar el pasado atrás y comenzar de nuevo, de modo que nadie nunca se enterara de nada. Su relación comenzó bien, y ella le contaba a la gente que estaba perdidamente enamorada. Ian era romántico y atento, le daba regalos y flores, pero su hermana reconoció esto como bombardeo de amor. Cuando a alguien se le da atención excesiva y regalos con el objetivo de crear dependencia, la relación se deterioró rápidamente. Ian pronto se volvió controlador, como con sus parejas anteriores, y los vecinos a menudo escuchaban cómo trataba rudamente a Maxine. Considerando todo lo que habían descubierto, así como todo lo que ya sospechaban, la policía pidió a Ian y Maxine que acudieran a una entrevista voluntaria, que duró aproximadamente 7 horas. Maxine dijo que esa noche estaba en casa con Ian y contó muchos detalles insignificantes sobre ese día. En la entrevista con Ian todo fue al contrario. Permanecía en silencio durante largos periodos. En algún momento le preguntaron qué llevaba puesto Holly y cómo se veía, y no habló durante casi 1 minuto. Pero resultó que el 4 de agosto Maxine estaba en Grimsby, no en casa con Ian. Esto no solo demostró que toda su historia era una invención, sino que también significaba que Ian ahora no tenía coartada en absoluto. Sin embargo, pronto liberaron a la pareja, ya que, aunque la policía tenía muchas pruebas circunstanciales, simplemente no era suficiente para una detención o arresto. A pesar de que la escuela donde trabajaba Ian ya había sido inspeccionada una vez, Chris Stevenson ordenó un segundo registro. Estaba convencido de que si existía alguna evidencia, debía estar precisamente allí. Durante la primera inspección, Ian acompañó personalmente a los policías, pero gradualmente se hizo evidente que probablemente los estaba desviando intencionalmente de ciertos lugares. Después de una búsqueda minuciosa, el equipo finalmente descubrió algo sustancial. En el contenedor amarillo había una bolsa negra, y en el fondo se encontraron restos quemados y cortados de 2 camisetas de fútbol rojas. No había dudas sobre a quién pertenecían estas prendas y lo que significaba este hallazgo. Cuando llamaron a Chris Stevenson con esta noticia, no pudo contener sus emociones, calificándolo como un momento decisivo cuya impresión permanecería con él por el resto de su vida. Comprendía que tenían suficientes motivos para detener a ambos sospechosos en el caso de la desaparición de los niños y, a pesar de la ausencia de pruebas directas de lo ocurrido, presentar cargos serios contra ellos. En las últimas horas han sido detenidos un hombre de 28 años y una mujer de 25 años.
El hombre fue detenido por sospecha de estar involucrado en la desaparición de Holly Wells y Jessica Chapman. La mujer también ha sido detenida en relación con este caso. Han sido llevados a diferentes comisarías de Cambridgeshire para ser interrogados. Inmediatamente después de la detención, Ian llamó a casa de su madre. Su hermano Wayne contó que mamá Linda respondió a la llamada. Ian solo dijo que estaba en las afueras de Cambridge y que la policía lo había llevado allí. Linda sintió que algo andaba mal y le preguntó directamente: ¿Lo hiciste tú? Ian guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo: «Te quiero, mamá». En ese momento, todos ellos comprendieron que él tenía relación con lo que había sucedido con Holly Wells y Jessica Chapman. Ian y Maxine fueron colocados en instalaciones vigiladas separadas mientras se realizaban búsquedas adicionales. Cada habitación en su casa en College Close había sido limpiada a fondo y parecía que no quedaba ningún rastro. El coche de Ian también fue examinado minuciosamente por expertos. Los detectives notaron que el vehículo tenía 4 neumáticos completamente nuevos. El tapizado trasero había sido reemplazado y en la parte inferior del coche se encontraron pequeños rastros de hormigón. La policía encontró el taller donde se instalaron los nuevos neumáticos y el trabajador contó que Ian había pedido reemplazar las 4 ruedas, aunque no tenían ningún problema. También le pagó 10 libras para que pusiera una matrícula falsa en los documentos al registrar el trabajo. Y todo esto ocurrió apenas un día después de que Holly y Jessica desaparecieran. Maxine Carr cambió repentina y radicalmente su testimonio, confesando que había mentido para proteger a Ian. Lo explicó diciendo que conocía su pasado y no quería que fuera acusado falsamente. «No estuve en Soham el 4 de agosto. Regresé a Soham solo el martes. En realidad estaba en Grimsby». E Ian Handley, quien anteriormente había hablado tan dispuestamente con la prensa, ahora se comportaba de manera completamente diferente durante los interrogatorios. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás todo el tiempo, afirmando que no entendía las preguntas y que no quería estar allí. Todo lo que diga puede ser utilizado como evidencia. ¿Entiende que está bajo advertencia? Disculpe, ¿puedo preguntarle si desea hacer una declaración grabada ahora sobre estos? La policía no tuvo más opción que enviarlo a una evaluación de salud mental. Fuera de las salas de interrogatorio, las búsquedas continuaban. Aunque muchos entendían que las niñas probablemente no regresarían a casa, algunos se negaban a creerlo. Sin pistas reales sobre el paradero de los niños y su estado, la búsqueda en las extensas áreas de pantanos era difícil. Los amigos de los padres de Holly eligieron un área cerca de la carretera a 10 Cambridge Road, donde, según los informes, se había visto por última vez a las 2 niñas. Esta sensación de impotencia, pero mientras haya algo que buscar, nunca perdemos la esperanza. Casi 2 semanas después de la desaparición de Holly Wells y Jessica Chapman, las búsquedas cesaron repentinamente, arrebatando ese pequeño rayo de esperanza al que la gente se aferraba. Un transeúnte descubrió 2 pequeñas figuras, yaciendo juntas en un denso bosque. El descubrimiento de 2, por un transeúnte hoy al mediodía. Se encontraban cerca de la base de la Fuerza Aérea en Lakenheath, aproximadamente a 12 millas de donde vivían las chicas. Aunque se requerían pruebas para confirmar las identidades, era claro que se trataba de Holly y Jessica. CNN informó: el miedo y el duelo se han apoderado del sur de Inglaterra, donde las autoridades afirman que 2 encontradas en una zona rural casi con certeza pertenecen a 2 niñas desaparecidas de 10 años. 2 sospechosos han sido detenidos por su presunta implicación en la desaparición de Holly Wells y Jessica Chapman, de 10 años. Los sospechosos aún no han sido acusados formalmente. La policía acaba de comparecer ante los medios sobre este caso. Han pasado exactamente 2 semanas desde que Holly Wells y Jessica Chapman desaparecieron de esta ciudad, lo que ha provocado una investigación a gran escala. Con gran tristeza, debo comunicarles las siguientes noticias. Es posible que pasen varios días más antes de que podamos identificar positivamente encontradas en Common Drive, cerca de Lakenheath en Suffolk, ayer al mediodía. Sin embargo, estamos tan seguros como es posible esta noche de que se trata de Holly y Jessica.
las familias de Holly y Jessica ya han sido informadas de esta terrible noticia. Cientos de vecinos preocupados acudieron a la iglesia, intentando desesperadamente comprender los impactantes acontecimientos que han puesto a esta ciudad al límite. Hace apenas 7 días, los feligreses rezaban para que las 2 niñas de 10 años estuvieran a salvo en algún lugar. No podemos ni imaginar cuán agonizante debe ser esta pesadilla para ellos. Esta comunidad todavía se encuentra en la agonía de la duda. ¿Cómo algo tan terrible pudo ocurrir en su entorno? Quedan muchas preguntas sin respuesta. El sentimiento de tristeza se percibía en todo el país. Jeremy Thompson, quien realizó las ahora tristemente célebres entrevistas, dijo que fue un día muy sombrío para un periodista. Alguien más comentó: podías sentir el silencio y la sensación de presentimiento. Las pruebas de ADN pronto confirmaron que se trataba de las 2 niñas de 10 años. Debido al estado y al hecho de que se había intentado eliminar pruebas, no fue posible determinar la causa exacta y el momento, pero se supuso que probablemente fue asfixia. Las evidencias patológicas. La investigación mostró que una de las chicas posiblemente sufrió un trato inapropiado, aunque no se pudo establecer con total certeza. El oficial responsable del lugar de los hechos insistió en que los padres no acudieran allí. Habiendo visto todo con sus propios ojos, entendía que les causaría un enorme sufrimiento emocional debido al estado en que se encontraban las chicas. En los días posteriores al descubrimiento de las desaparecidas, la nación se vio invadida por un profundo sentimiento de duelo. En memoria de las chicas deportistas, todos los partidos de fútbol en Gran Bretaña se interrumpieron con 1 minuto de silencio. Tal momento de silencio se llevó a cabo justo antes del inicio del partido de la Premier League entre el Chelsea y el Manchester United. David Beckham, quien marcó un gol en ese partido, posteriormente lo dedicó a las chicas que tanto lo admiraban. El capitán de la selección inglesa de cricket Nasser Hussain y el entrenador Duncan Fletcher enviaron tarjetas a las familias expresando sus más profundas condolencias. Incluso el primer ministro de Australia, John Howard, envió un regalo. Todos rendían homenaje como podían. Un grupo de chicos que no podían permitirse comprar flores dejaron su balón de fútbol con mensajes escritos a mano. Aunque no se pudieron encontrar pruebas directas, los expertos todavía esperaban los resultados del análisis de la ropa encontrada en un contenedor de basura, con la esperanza de que esto se convirtiera en la pista necesaria. Finalmente las pruebas estaban listas. Las fibras de las camisetas rojas coincidían con las fibras en la ropa y el calzado de Ian Huntley. En la bolsa de basura que cubría la ropa también se encontró su ADN. El estudio del lugar donde se encontraron a las chicas proporcionó pruebas adicionales. Los expertos confirmaron que el polvo de ladrillo, la tiza y los pequeños trozos de hormigón encontrados en el exterior del coche de Ian correspondían al camino que conducía al lugar de los hechos. La policía finalmente tenía suficientes pruebas. Poco después de las 4 de la madrugada, Ian Huntley fue acusado, y Maxine Carr también fue acusada de obstruir la justicia y ayudar a un delincuente. Cuando se llevaban a Ian, la indignación pública era evidente. Jeremy Thompson señaló que se había convertido en objeto de un odio público tan fuerte que el nivel de repulsión hacia él era simplemente inconmensurable. Luego los oficiales informaron a Maxine que Ian había sido acusado y que sus huellas dactilares se habían encontrado en el bolso. Querías hechos y querías saber sobre tu amigo. En la catedral de Ely se planea realizar un servicio en honor a Holly Wells y Jessica Chapman. Los padres de las chicas se unirán a los policías y residentes de su ciudad natal, Soham, en este servicio que será solo para invitados. El deán de la catedral lo describe como una celebración de las vidas de Holly y Jessica. Una de las principales preocupaciones hasta este momento era que 2 escuelas en el centro de estos trágicos acontecimientos, la escuela de San Andrés, a la que asistían Holly y Jessica, así como la escuela secundaria local, el colegio Soham, podrían no abrir a tiempo, ya que estaban cerradas como lugares de investigación policial. Esta mañana, el director nos informó que las escuelas no solo abrirán en el momento adecuado, sino que también espera que esto se convierta en una especie de nuevo comienzo para los niños traumatizados.
Los primeros días del semestre serán especiales, cuando los alumnos y el personal se reúnan por primera vez. Después de que ocurrieron estos tristes acontecimientos, afectaron a los niños y al personal de diferentes maneras. Era importante tener en cuenta las necesidades individuales de cada uno y se proporcionaba apoyo psicológico cuando era necesario. Cuando el dolor y la indignación se derramaron en las calles, llegó el momento de la despedida final para Holly Wells y Jessica Chapman. Para Holly se escribió un poema titulado La Rosa. Tu derecho a crecer, madurar y jugar, tan despiadadamente interrumpido, de manera siniestra, atenta y cariñosa, alegría de tus padres, pero tan joven de espíritu, necesitando consuelo por la noche. El jardín está en silencio, y la casa también, pero, deteniéndonos un momento, todavía te sentimos. Tu confianza y deseo de complacer nos permiten a nosotros, tu familia, caminar con la cabeza alta. Nuestros recuerdos ahora se comparten con los corazones de todo el país, pequeñas migajas de consuelo. Ha llegado el momento de despedirse. Nunca te olvidaremos, adquisición de los cielos, simplemente a ti, Holly, nuestra hermosa Rosa. Las mejores amigas fueron colocadas una junto a la otra para que pudieran permanecer tan cercanas como siempre habían sido. A Ian todavía lo mantenían en un hospital cerrado y todas las audiencias fueron suspendidas. La policía estaba segura de que Ian fingía tener problemas de salud mental, pero esperaba pacientemente la decisión del juez sobre si podría comparecer ante el tribunal. Maxine a menudo le escribía al hospital, diciéndole que aún lo amaba, pero para diciembre de 2002 ella había cortado completamente la comunicación con él, para alivio de la policía y la fiscalía. Después de 50 días de evaluación por expertos, el juez dictaminó que Ian Handley podía comparecer ante el tribunal. Lo trasladaron del hospital a la prisión. Tanto él como Maxine declararon su inocencia, y en noviembre de 2003 comenzó el juicio en el tribunal de Old Bailey en Londres. Todavía no está claro cómo y por qué Ian Handley atrajo a Jessica y Holly a su casa, pero se cree que aprovechó la confianza y el cariño que sentían por Maxine como su asistente de profesora, y probablemente les prometió que podrían verla dentro. También es posible que ellas lo conocieran personalmente o lo suficientemente bien como para sentirse cómodas con él, ya que era la pareja de su asistente de profesora y trabajaba a solo unos pasos de su escuela. Unos minutos antes de que Holly y Jessica pasaran por su casa ese día, él tuvo una acalorada discusión con Maxine, en la que la acusó de infidelidad, tras lo cual colgó bruscamente. Se creía que podría haber dañado a Holly y Jessica en un arranque de ira. Otros pensaban que había sido planeado con antelación, pero como solo existe una versión de los hechos, es probable que nunca se conozca toda la verdad. Se supone que después de atraerlas al interior, cerró las puertas con llave. Lo que sucedió después nunca se ha confirmado, pero al final una de ellas sufrió en el baño, y luego él persiguió a la otra e hizo lo mismo con ella. Pero en el tribunal, Ian Handley contó una nueva historia. Testificó en su defensa y dijo que ocurrió un accidente con Holly y Jessica, pidiendo que se considerara como daño no intencionado. Afirmó que Holly y Jessica acudieron a él en busca de ayuda debido a una hemorragia nasal de Holly. Las llevó al baño, donde la bañera estaba llena de agua después de haber bañado a su perro. Ian dijo que resbaló y accidentalmente empujó a Holly a la bañera, resultando en algo irreparable. Continuó diciendo que cuando Jessica comenzó a gritar, interrumpió involuntariamente su respiración mientras intentaba silenciar sus gritos. Ian afirmó que no fingía estar mentalmente enfermo. Como declaró la fiscalía, la historia sobre la pérdida de memoria parecía completamente inverosímil y era simplemente una forma de controlar la situación hasta el final. Consideraban que sus declaraciones no tenían fundamento real. Maxine Carr también testificó en su defensa. Contó que al principio pensaba que Ian había tenido un romance, ya que al regresar a casa encontró toda la ropa de cama lavada. Cuando le preguntaron por qué lo ayudó a limpiar la casa tan minuciosamente, simplemente respondió que era obsesiva con la limpieza. Maxine insistió en que mintió a la policía sobre su paradero solo porque temía que Ian fuera acusado de algo que no había cometido.
También afirmó que cuando Ian le contó sobre la hemorragia nasal, intentó convencerlo de que lo informara a los policías, diciendo que entenderían. Según Maxine, si hubiera sabido toda la verdad, nunca habría actuado como lo hizo. Se sabe que Maxine enfrentó diversos problemas en su vida. Algunos afirmaban que estas dificultades la convertían en un objetivo vulnerable para Ian, mientras que otros estaban convencidos de que ella desempeñaba un papel igualmente siniestro y no debería ser considerada como una víctima. Tony Rogers, en aquel momento asistente del comisario jefe, declaró que la consideraba tan calculadora como el propio Ian y que no merecía ninguna compasión. No es sorprendente que al finalizar el proceso judicial, la fiscalía caracterizara tanto a Maxine como a Ian como hábiles mentirosos. Declararon: les instamos a rechazar las afirmaciones de que ambos casos fueron accidentales como una mentira desesperada, la única salida para él. Suponemos que todo lo que ocurría en la casa estaba motivado por algo de índole sexual, pero cualquier cosa que él iniciara evidentemente salió mal. Por lo tanto, en la mente de este hombre despiadado, ambas chicas debían desaparecer por sus propios intereses egoístas. Continuaron afirmando que Maxine sacaba el máximo provecho de la situación, lo que incluía proteger a Ian Huntley a toda costa. La defensa fue breve, simplemente pidiendo a los jurados que consideraran la posibilidad de emitir un veredicto de actos no premeditados en lugar de un delito premeditado, pero esto no estaba destinado a suceder. En diciembre de 2003, Ian Huntley fue declarado culpable de ambos cargos y condenado a 2 penas con un mínimo de 40 años. Evitó la cadena perpetua obligatoria, ya que la aprobación de la Ley de Justicia Penal de 2003 entró en vigor apenas un día después de su condena. Maxine Carr también fue encarcelada y recibió 3 años y medio por obstruir a la justicia, pero fue liberada bajo un nuevo nombre en menos de 6 meses. En el anuncio de la sentencia, las familias Wells y Chapman se dirigieron a los medios y Les Chapman dijo: creo que él era una bomba de tiempo y nuestras chicas estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Espero que cuando lo vea la próxima vez sea de la misma manera que vimos a nuestras hijas. Por última vez. Tras la conclusión del proceso judicial, surgieron preguntas sobre cómo Ian Huntley pudo obtener un trabajo como conserje en la escuela. Esto llevó a la creación del informe Bichard, una investigación pública sobre la protección infantil dirigida por Sir Michael Bichard. Ian Huntley mintió sobre todo, incluyendo su apellido, y lo que informó a la escuela no fue verificado ni comprobado antes de su contratación. También se descubrió que Maxine Carr falsificó sus calificaciones para conseguir trabajo en la escuela primaria como ayudante de maestra, y esto tampoco fue detectado. El informe Bichard propuso una serie de recomendaciones destinadas a prevenir incidentes similares en el futuro. Se creó una nueva base de datos policial que permite a diferentes unidades de las fuerzas del orden compartir información sobre delincuentes. Durante su encarcelamiento, Ian Huntley ha sido atacado repetidamente por otros reclusos. En uno de los casos le arrojaron agua hirviendo, en otro le causaron graves lesiones en el cuello. También ha intentado hacerse daño a sí mismo en varias ocasiones. Huntley planea demandar al servicio penitenciario después de que otro recluso lo atacara con una cuchilla en la prisión Franklin en el condado de Durham. Necesitó atención médica y afirma que los funcionarios de la prisión no cumplieron con su deber de garantizar su seguridad. Este no es el primer incidente de este tipo. En 2005, en la prisión de Wakefield, otro recluso le arrojó agua hirviendo. Huntley no puede solicitar libertad condicional hasta 2042, cuando cumpla 68 años. Pero la cuestión de si alguna vez se le concederá la libertad condicional sigue abierta. Muchos creen que Ian Huntley fue el artífice de su propia caída. En el momento del incidente con Holly y Jessica, ya era un delincuente despiadado, peligroso y narcisista. Su desesperado deseo de permanecer en el centro de atención de los medios y la investigación, intentando obtener cierta notoriedad, dice mucho sobre su carácter. En 2004, los padres de Ian revelaron que finalmente había admitido que lo ocurrido con Jessica no fue un accidente, pero todavía estaban tratando de obtener de él toda la verdad sobre lo sucedido con ambas. Su padre dijo:
Hablamos con él y obtuvimos aproximadamente el 80% de la información. Descubrimos qué pasó con Jessica. Llevamos meses intentando convencerlo de que cuente la verdad. Dijeron que continuarían insistiendo para que las familias Wells y Chapman pudieran encontrar cierto sentido de conclusión. Ese mismo año, la infame casa número 5 de College Close fue demolida y ahora en su lugar solo hay un área de césped. Kevin, el padre de Holly, se convirtió en uno de los fundadores de la organización benéfica Grief Encounter y corrió el maratón de Londres para recaudar fondos para ella. Kevin contó que la tensión de la experiencia casi provocó la ruptura de su matrimonio con Nicola y les tomó un par de años volver a encontrarse. Pero hoy su relación es más fuerte que nunca. Todavía pensamos en Holly todos los días. Tenemos sus fotos en casa, pero no es un santuario. No vivimos en el pasado, dijo. La familia Wells se mudó de su casa en 2006 para evitar recuerdos dolorosos, pero continuaron alquilándola, creyendo que algún día regresarían. En 2012 así lo hicieron. Se sabe que la familia Chapman también permanece en Soham, pero desde el final del juicio raramente han hablado en público o aparecido en los medios. La búsqueda de Holly Wells y Jessica Chapman se convirtió en una de las mayores operaciones de búsqueda en la historia del Reino Unido. Participaron más de 400 oficiales de 21 unidades policiales y durante las 2 semanas de búsqueda, la policía recibió más de 14.000 llamadas. El desenlace de esta historia conmocionó profundamente al público. Lo que comenzó como un fin de semana de verano normal para 2 amigas de 10 años que simplemente salieron a comprar dulces en un área que conocían, entre personas y vecinos en quienes confiaban, terminó de la manera más triste. Y hoy, 23 años después, los recuerdos de lo que ocurrió aquel día de agosto siguen siendo tan intensos cuando recordamos las vidas de Holly Marie Wells y Jessica Amy Chapman.